Muy buenas tardes, bienvenidos al webinar programado para el día de hoy, jueves 24 de septiembre. El tema que vamos a tocar el día de hoy es el manejo de herramientas para empatizar, que justamente es el manejo de herramientas de la primera fase del Design Thinking. Este webinar forma parte del curso de Design Thinking que ofrece CAMEX, la Cámara de Comercio Exterior. Mi nombre es José Gerardo Podestamucha y en esta ocasión los voy a acompañar en el desarrollo de esta sesión introductoria al manejo de herramientas para empatizar dentro del curso Design Thinking. Para que me conozcan un poco mejor, yo me especializo en el desarrollo de proyectos de emprendimiento e innovación, manejo y desarrollo de oferta exportable. Trabajo actualmente como consultor independiente, también dentro de CAMEX y algunas otras instituciones. Ejerzo la docencia en instituciones autorizadas por el Ministerio de Educación y SUNEDU. Soy administrador de empresas de profesión. También tengo la carrera de negocios internacionales dentro de mi construcción académica. Muy bien, comenzamos. Como les indicaba hace un instante, la sesión que vamos a trabajar el día de hoy, o el tema para el webinar del día de hoy, es el manejo de herramientas dentro de la fase de empatía en la aplicación del modelo Design Thinking. ¿Ok? Esta solamente va a ser la parte introductoria a la presentación de algunas herramientas que se sugiere aplicar en el primer punto de partida, en la primera fase dentro de la construcción del Design Thinking. ¿Ok? Pero para empezar, conozcamos un poco sobre el Design Thinking. ¿Por qué últimamente se escucha tanto sobre este tipo de metodología ágil? ¿Qué tanta acogida tiene en el mercado nacional o internacional en el desarrollo de productos que pueden ser bienes o servicios destinados a comercializarse de manera local o de manera internacional? Esta metodología contempla 5 pasos básicos. ¿Ok? Esta metodología contempla 5 pasos básicos, los cuales se enfocan en el pensamiento de diseño. ¿Qué quiere decir esto? El pensamiento de diseño nos orienta a que podamos construir, ¿no?, o la oferta comercial de un producto que puede ser un bien o un servicio, pero partiendo de la experiencia que podamos tener con ese potencial cliente. Es decir, diseño de pensamiento. Vamos a ir diseñando, vamos a ir creando, vamos a ir elaborando, perfeccionando ese producto, ese bien o servicio que finalmente va a salir al mercado local o al mercado internacional, pero va a ir construyéndose, va a ir tomando forma el desarrollo de ese producto a medida y a lo largo que vayamos nosotros realizando un proceso de investigación, levantamiento de información y sometiendo a prueba la información que vayamos adquiriendo directamente con el usuario o con el cliente final. Las 5 fases en que se divide el Design Thinking son, en primer lugar, la fase de empatía; en segundo lugar, la fase de definición o identificación de problema; la tercera fase es la generación de ideas; la cuarta fase es la fase de creación de prototipo; y la quinta fase es la fase de pivote o testeo. La primera fase, sobre la cual vamos a trabajar el día de hoy, la fase de empatía, consiste en que el punto de partida para iniciar el Design Thinking es primero generar un grado nivel de empatía o confianza. ¿Entre quién? Entre nosotros, quienes vamos a construir esa oferta comercial, ese producto, ese bien o servicio, pero por medio de la empatía nosotros tenemos que crear un vínculo con el potencial cliente al que pensamos orientar nuestra oferta comercial. En la fase de empatía tenemos entonces que involucrarnos directamente en conocer cuál es la forma en la que piense, en la forma en la que siente, la forma en la que ve las cosas, nuestro potencial segmento de clientes. En la fase de empatía tenemos que levantar información de manera directa, de manera rápida, ¿ok? Pero ojo, la fase de empatía solamente nos permite levantar información,
¿ok? Es la fase inicial, es una de las fases principales porque nos permite obtener una cantidad de información enorme directamente de nuestro potencial segmento de clientes. Punto importante. ¿Qué pasa una vez que ya hemos realizado el proceso de empatía y hemos podido levantar información de carácter, digamos, transparente de manera directa del segmento de clientes? Viene la segunda fase. La segunda fase es la fase de definición o identificación del problema. De toda esa información que nosotros ya pudimos identificar, de toda la información que nosotros hemos podido levantar directamente del segmento de clientes, tenemos que encontrar un problema. Pueden existir un montón de problemas que hayamos identificado, pero sin embargo debemos priorizar el problema más común o el problema más próximo, urgente a atender. Ahí viene la definición o identificación del problema, a raíz del cual nace nuestra oportunidad de negocio, a raíz de la identificación de un problema. La tercera fase viene a ser la fase de generación de idea de negocio. ¿Qué quiere decir esto? Una vez identificado el problema en la fase de definición, una vez identificado el problema o el problema más urgente a atender, en la tercera fase tenemos que generar una lluvia de ideas. ¿Ok? No solamente una idea que pueda resolver ese problema, sino debemos generar una lluvia de ideas, porque es muy posible que vayamos a conectar más de una idea para buscar una solución al problema que hemos podido definir e identificar en la fase número 2. Una vez realizada toda esta lluvia de ideas y habiendo conectado, en algunos casos, más de una, dos, tres, cuatro ideas que guardan relación para resolver o atender ese problema, viene la fase número 4. La fase número 4 me permite desarrollar un prototipo, una primera fase, o de bien o de un servicio. Profesor, ¿es posible realizar un prototipo para un bien? Claro que sí, por medio de una maqueta, por medio de una construcción a escala de esa mercancía. Sin embargo, acuérdate que hablamos de prototipo. ¿Ok? Construye tu prototipo de la forma más rápida posible, de la manera más económica posible. Porque aquí lo que nos interesa es fallar de forma rápida, fallar de forma económica y fallar buscando aprender una lección. Lo mismo sucederá si construimos un prototipo para servicio. Profesor, un servicio es intangible. ¿Cómo construir un prototipo para un servicio? Por medio de un pequeño corto video, por medio de un storyboard. Tenemos un montón de alternativas. Una vez desarrollado el prototipo para bien o servicio en la fase 4, prototipo que se ha desarrollado en base a la generación de lluvia de ideas de la fase 3, ideas las cuales han surgido a consecuencia de la identificación de problema de la fase 2, problema que ha sido identificado a raíz de la fase 1 en el proceso de empatía o levantamiento de información. Ahora tenemos que salir nuevamente al mercado con nuestro prototipo y realizar la fase número 5, la fase de pivote o testeo. Debemos poner a prueba ese prototipo en el mismo segmento de clientes en el cual realizamos el proceso de empatía y averiguar realmente si nuestro prototipo cumple o no cumple con lo que solicitaba inicialmente ese segmento de clientes. ¿Nos resuelve el problema sí o no, de manera parcial, total, quizás nula? Lo importante aquí en la fase de pivote o testeo es no forzar a que nuestro prototipo tenga éxito, al menos no en la primera versión. Es muy probable, a un 90%, que nuestro prototipo vaya a ser rechazado. Pero ojo, eso no quiere decir que falló el proyecto o la construcción de esta oferta comercial, porque cuando pongamos a prueba el prototipo por medio de la fase 5 del pivote o testeo, vamos a recibir recomendaciones, comentarios, sugerencias por parte del segmento de cliente. Vamos a recibir un feedback, una retroalimentación. Información que nos va a permitir regresar a la fase 4, a la fase del prototipo y realizar las modificaciones necesarias.
Es decir, el prototipo tendrá que modificarse. Por eso te indiqué que el prototipo debe ser lo más económico posible y con la finalidad de que falles de manera rápida, de manera económica y buscando aprender una lección. Construido nuevamente el prototipo, debes nuevamente salir otra vez a realizar el pivote. Generar esa prueba directamente de aplicación de funcionamiento de nuestro prototipo de bien o servicio con el mismo segmento de clientes. Y así tantas veces sea necesario hasta que finalmente el prototipo reciba aceptación. Recién en ese momento podríamos decir que el Design Thinking cumplió su objetivo. Acabas de desarrollar un producto o servicio, perdón, un bien o servicio, el cual resuelve un problema para un segmento de clientes en particular, problema que has confirmado que existe porque has levantado la información de manera directa. Has encontrado la solución por medio de una generación, una lluvia de ideas. Te ha permitido conectar más de una idea y entregar el prototipo de ese bien o servicio, el cual también ya fue aprobado, ya fue recibido de manera positiva por medio de la fase de pivote en ese segmento de clientes. Aquí podríamos decir que ya tienes el producto, es decir, el bien o servicio acondicionado y que va a tener éxito de todas formas al momento de ser comercializado en este segmento de clientes, con quien empezaste a realizar la fase de empatía, no la fase de levantar información. Esa es la finalidad de trabajar un modelo de Design Thinking. ¿Okay? Nos permite desarrollar potenciales bienes o servicios, los cuales aseguran mantener una acogida certera en un segmento de clientes. Pero, como te habrás podido dar cuenta, todo parte de la fase número 1, de la fase de empatía. Todo depende de la fase número 1. La identificación de problemas depende de la cantidad de información que hayas podido levantar. La generación de lluvia de ideas para resolver el problema depende de que hayas escogido bien ese problema dentro de la información que pudiste levantar. El prototipo depende de la fase de empatía, depende del segmento de clientes que elegiste para poder presentar tu prototipo de producto, tu prototipo de bien o servicio. Y la fase de testeo o pivote también depende de la fase de empatía. Todo parte de la fase de empatía. Este es el punto principal, donde se origina el primer paso para desarrollar el Design Thinking. Ahora, para aplicar correctamente la fase de empatía, ¿ok? Existe inicialmente un versus, ¿no? Investigación de mercado o investigación social. Investigación de mercado o investigación social. ¿Qué diferencia existe aquí? Acá podríamos estar haciendo un versus entre aplicar la herramienta Design Thinking versus construir un plan de negocios. Cuando uno construye un plan de negocios, generalmente parte de obtener información de fuentes secundarias. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Cuando uno desarrolla un plan de negocios de manera tradicional, de manera estructural y básica, realiza una investigación de mercado. Investigación de mercado que lleva de por medio el uso de fuentes secundarias, es decir, buscar información y datos que ya existen y que son de posiblemente disponibilidad libre, ¿ok? Puedo levantar información de otros planes de negocio, de datos estadísticos que existen en el mercado, es decir, trabajar a partir de fuentes secundarias, información que ya existe, que probablemente no está orientada directamente a los datos que tú quieres, pero que sin embargo, parte de esa información se adecua a lo que necesitas. Pero la investigación de mercado nos orienta a que podamos trabajar con fuentes secundarias, información que ya existe, información de libre acceso, y es recomendada sobre todo cuando vas a trabajar un plan de negocios con una estructura básica y digamos de manera tradicional. Sin embargo, cuando trabajas el modelo Design Thinking, como te habrás podido dar cuenta, acá no existe una fuente secundaria. Acá tú no vas a levantar información de gustos, identificación de problemas o preferencias que encuentres en diferentes informes, investigaciones. No.
Aquí el punto de partida del design thinking en la fase de empatía es completamente distinto. Acá no realizas investigación de mercado a partir de fuentes secundarias. Acá tienes que realizar una investigación social. Aquí eres tú quien directamente tiene que participar del proceso de levantamiento de información. Acá no levantas información de una fuente secundaria. Aquí es donde tú directamente debes involucrarte en obtener esa información. Y debes ser tú quien levante la información de manera directa. ¿Por qué? Porque debes estar en contacto con ese segmento de clientes al que pretendes sí o sí ofertar un bien o servicio. Tanto así que la investigación social conlleva que en la fase de empatía tengas que generar una conexión con ese segmento de clientes. Tienes que trabajar directamente con ese segmento de clientes. Tienes que levantar información directamente de ellos, no de un estudio, de una investigación, de un reporte, de un dato estadístico. Tienes que de todas formas, sí o sí, trabajar un proceso de inmersión. Tienes que sí o sí involucrarte con ese segmento de clientes. Tienes que trabajar de manera directa y levantar información tú mismo. Ser partícipe de la identificación de todos esos datos curiosos y la información que encuentras. Sin embargo, recuerda, cuando realizas el proceso de empatía, al momento de generar una conexión, generar procesos de empatía, me refiero a que debes de generar confianza, debes de generar un ambiente de conversación, un ambiente de plática en el cual te sientas tanto tú como tu interlocutor de manera cómoda, ¿ok? De manera cómoda. Recuerda que generar un proceso de empatía es un proceso natural, no se puede forzar la empatía, no se puede forzar la empatía. Y esto lo identificamos, por ejemplo, cuando conocemos a una persona y de la nada generamos un clic con esa persona. En cuestión de 5 o 10 minutos, terminaste hablando con esta persona a tal grado y con tal confianza que inclusive terminaste contándole cosas que así nomás no le contarías a otra persona. O que te bastan 5 o 10 minutos como para decir, conozco a esta persona de toda la vida. O puedo decir que me voy a llevar muy bien con esta persona. El proceso de empatía no se puede controlar, nuestro cerebro automáticamente lo asume. Es por eso que en la fase de empatía es recomendable que generes un proceso de confianza de forma natural, que no sea forzada esa situación en la cual quieres empatizar, porque nuestro cerebro automáticamente detecta cuando alguien busca caernos bien a la fuerza. Y estoy seguro que te ha ocurrido en algún momento. No te ha tomado más de 2 minutos darte cuenta que alguien de manera forzada trata de caerte bien, buscando obtener algo, una información, un favor o algo de por medio. Esa es una empatía forzada. Eso es justamente lo que debes evitar. Tu proceso de generación de empatía o grado de nivel de confianza debe ser natural. Y para ello, en la fase de empatía, se recomienda que al momento en que realices la plática inicial con este segmento de clientes, sea una plática de la forma más natural posible. Es decir, tú no estás yendo a hacer una entrevista, no estás yendo a hacer una encuesta. La información que obtienes debe surgir de manera inclusive hasta subliminal dentro de una charla común y corriente. Lo que tú estás yendo a buscar es esto, la mayor cantidad de información posible. Eso sí, al momento de realizar el proceso de empatía y recopilar información, tienes que evitar perjuicios. Cualquier prejuicio debes de quitarlo sí o sí de tu mente. Tú estás yendo a levantar información, no estás yendo a calificar, no estás yendo a, en este caso, convencer. Tú tienes un estilo de vida, tienes una forma de pensar, tienes tu propia postura personal, tus propios problemas. Al momento que realizas el proceso de empatía con un segmento de clientes, debes quitarte todo ese tipo de carga. ¿Para qué? Para estar abierto a obtener la mayor cantidad de información posible. Un pequeño detalle que para ti es irrisorio, probablemente para ese segmento de clientes con el que estás empatizando, sí sea un dato súper importante. Algo que para ti es normal,
Para esta persona podría ser algo especial. ¿Ok? Recuerda, lo que vas a hacer en el proceso de empatía es recopilar la mayor cantidad de información posible. Y todo parte de la incertidumbre. Tú no sabes qué es lo que vas a obtener en ese proceso de empatía. En el proceso de empatía, probablemente, si tienes muchísima suerte, la persona con la que interactúas va a ser directa y te va a platicar sobre los principales problemas que lo aquejan. Pero recuerda que no debes dar en ningún instante indicios de que vas a levantar información, porque los seres humanos por naturaleza somos sociables y siempre buscamos aceptación. ¿Eso qué quiere decir? Siempre buscamos quedar bien, dando una respuesta que se ajuste más a lo que pensamos que piensa nuestro interlocutor. Así estarías viendo sesgada la información que levantas. Así que trata de levantar la información como una charla común y corriente. ¿Ok? Sí, es cierto que no vas a obtener la información de manera rápida. Probablemente esta persona te hablará de experiencias personales, te contará historias sobre su familia, sobre sus compañeros, eventos que ha visto a lo largo de su vida profesional, laboral, quizás académica. Lo que tú tienes que hacer es prestar interés a la información que estás obteniendo. Así te parezca información irrisoria, mínima o que no tiene mayor relevancia. Tienes que sí o sí prestar atención absolutamente a todo. Tienes que demostrar que tienes interés en escuchar a tu contraparte. De esa forma obtienes más información, te puedes nutrir de mayor cantidad de datos, ¿ok? De mayores detalles. Tienes que intentar comprender o entender a este potencial cliente y sus problemas. No imagines, debe ser, no supongas, concluyo que debería ser esto. No imagines ni supongas, pregunta si no estás seguro. Repregunta. Lo peor que podría ser es que tú supongas algo que finalmente te lleva a desarrollar un prototipo de bien o servicio y que finalmente cuando lo sacas al mercado para realizar el pivote en la quinta fase del design thinking resulta que tú supusiste que existía ese problema. Tú asumiste que era así, pero sin embargo no existe. ¿Por qué? Porque lo viste desde tu propia postura personal. No te pusiste en los pies o en los zapatos de ese potencial segmento de clientes. Así que esto es lo que vas a obtener. De toda esta información, lo que tú tienes que hacer poco a poco es ir desglosando y quedarte finalmente con esto, el problema principal, porque probablemente existe la posibilidad que haya más de un problema. Ahora, otro dato importante, extrañate de cosas obvias. Lo que para ti es obvio, de repente para ese segmento de clientes no. ¿Ok? Extrañate de cosas obvias. Pregunta y repregunta el por qué. Como hemos visto hace un instante, no imagines, no supongas. Pregunta. ¿Ok? No piense que la persona con la que vas a interactuar cuando le haces más preguntas va a cerrar un poco más su canal de comunicación. Por el contrario, eso denota que tienes más interés en conocer acerca de determinado hecho, determinada situación. Y es más, los seres humanos nos gusta hablar, nos gusta socializar, conversar, y mientras mayor detalle pidas, mucho mejor nos permite generar mayor confianza y explayarnos mucho más allá de ello. Así que acuérdate, tienes que extrañarte de las cosas más obvias. Pregunta el por qué. ¿Qué más? El uso de herramientas fuera de lo normal, no como simples estudios de mercado. ¿A qué se refiere esta sugerencia? No asumas o no imagines que el estado normal en el que tú vives es el mismo estado normal bajo el cual se encuentra el segmento de clientes con el que vas a interactuar. ¿Ok? No es el mismo espacio, no es el mismo sentir de percepción de normalidad para nosotros a la normalidad para ese segmento de clientes. Así que, recuerda, extrañate inclusive de las cosas más obvias que puedas escuchar. Aplica el manejo de neuronas espejo.
¿Qué es eso, profesor? ¿A qué se refiere las neuronas espejo? Así como hemos mencionado hace un instante que nuestro cerebro automáticamente asume un grado o nivel de empatía, el cual nos lleva a abrir un poquito más nuestra confianza y hablar inclusive hasta de temas que no imaginamos hablar, ¿no? En un proceso de empatía de forma normal. Igual nuestro cerebro trabaja en neuronas espejo. ¿Qué son las neuronas espejo? Vienen a ser neuronas que nos permiten entender qué hay detrás de lo que nos dice una persona, cuál es su estado emocional, cuál es realmente su sentir. Puede decirte, oye, ¿sabes qué? Sí, no te preocupes, me siento muy bien y por dentro lo notas como que está triste, preocupado, desesperado, con problemas. Profesor, ¿y cómo no nos damos cuenta de eso? Por las neuronas espejo. Evidencias de que existen las neuronas espejo. Estás en un vehículo de transporte público, en un supermercado o en cualquier establecimiento comercial. Y de la nada ves a un grupo de personas riéndose de manera exagerada. Tú no entendiste el chiste, ni siquiera lo escuchaste, pero empiezas a reírte. ¿Por qué? Neuronas espejo. Tu cerebro asume una situación, asume la carga emocional que lleva una persona adentro. Otro ejemplo, pasas por la calle, ves a un niño pidiéndote una limosna, pasas de frente porque no prestas mayor atención o tienes con las justas dinero para tu pasaje, para tus gastos diarios. Sin embargo, te das cuenta de que tus pasos cada vez se hacen más lentos. Ya has avanzado media cuadra y tus pasos se hacen más lentos y das la vuelta. Y regresas media cuadra ¿para qué? Para colaborar con esta persona. ¿Por qué, profesor? Si yo ya había tomado la decisión de seguir de frente. Neuronas espejo. Tu cerebro asume una situación emocional, te lleva a identificar una situación, de modo tal que captas automáticamente ese estado emocional y tus decisiones pueden cambiar. Otro punto importante. Si bien es cierto, podríamos decir que en la fase de empatía lo primero que has hecho es generar una conexión con ese segmento de clientes y levantar información, tampoco puede ser confiado. ¿Por qué? Esa información que acabas de obtener de un segmento de clientes de 2, 3, 4, 5, 10 personas con las que generaste empatía, es información que debe contrastarse. ¿Con qué? Con búsqueda de información digital. Debo investigar también a las personas con las que he hablado. De repente, identifico que, viendo las redes sociales, esa persona no calzaba en el segmento de cliente que yo imaginé. Simplemente lo retiro del estudio. Debo observar directamente el mercado, pero debo corroborar que ese segmento de clientes al que me dirijo realmente sea el espacio que corresponde o pertenece a la persona con la que interactúe. Y para eso te hago búsqueda de información de forma digital. Lo mejor es manejo de las redes sociales. Visual thinking, ¿a qué se refiere esto, profesor? Una vez que has levantado toda la información posible, había mencionado que esto es lo que ibas a obtener, ¿no? Un conglomerado de información que podía verse disperso, desordenado. Información que directamente me pudo brindar el segmento de clientes, información en base a las experiencias que me contó, que pudo observar en el mercado ese segmento de clientes, experiencias de el entorno social de mi segmento de clientes, historias que pudo haber escuchado ese segmento de cliente, etcétera. ¿Qué tengo que hacer para tener un poco más clara la información en la fase de empatía antes de pasar a identificar el problema en la segunda fase? Debo trabajar de manera visual. ¿Cómo? Aquí existe una herramienta dentro de Design Thinking que se llama Visual Thinking. ¿Qué es el Visual Thinking? Me permite obtener de manera gráfica toda esta información que tengo aquí de manera textual. De modo tal que convirtiendo toda esa información a datos gráficos, yo puedo conectar
experiencias, puedo conectar algunas cosas que me contó ese segmento de clientes. ¿Ok? Tengo un panorama muchísimo más amplio y claro para poder identificar por dónde es que va el problema o los problemas que aquejan a este segmento de clientes. Puedo identificar de manera visual, de forma mucho más rápida, el o los problemas que aquejan a este segmento de clientes. Mi prioridad, elegir el problema que requiere atención inmediata o el problema por el cual el cliente sí estaría dispuesto a pagar por el nivel de gravedad que éste sugiere. E inclusive puede ser que a raíz de un problema surjan otros problemas. Mi prioridad sería atender el problema principal y de una forma u otra atender más de un problema a la vez. Por eso es que se sugiere trabajar de manera visual. ¿Ok? Toda la información recopilada o obtenida en la fase de empatía debe ser trasladada sí o sí en un aspecto visual, en un aspecto gráfico. ¿Para qué? Para tener la visión de un panorama muchísimo más amplio de toda la información que hemos podido recopilar. Una vez identificado el problema o los problemas, recién nos vamos a revisar fuentes de información secundaria, es decir, vamos a ver si realmente estamos yendo por el lado correcto. Empezaré a buscar información para evaluar tendencias. ¿En base a qué? A búsquedas, por ejemplo, usando Google Trends. Empezaré a contrastar la información que yo obtuve directamente con las fuentes secundarias que ahora sí puedo consultar sin ningún problema para ver si guarda relación o no con la información que pude levantar directamente por medio de la investigación social, involucrándome de manera directa con ese segmento de clientes. Y es aquí donde encuentras justamente cruce de información, ¿no? Un punto en el cual tú tienes razón y fuentes secundarias que estás consultando te dicen que sí, parte de la información que has encontrado ya existe identificada o mapeada en el mercado. ¿Qué quiere decir? Que vas por buen camino, pero sin embargo, ¿tú solamente has recurrido a fuentes secundarias? No, tú tienes mayor información, información que has obtenido directamente de ese segmento de clientes, información que has transformado en un formato visual, el visual thinking. Es mucho más rápido que puedas tomar decisiones en base al manejo de esta herramienta. Profesor, pero en la fase de empatía, usted me acaba de mencionar hace un instante que es como una charla, simplemente generar una conversación. Así es. Recuerda nuevamente que la persona con la que vas a interactuar, ¿ok? Esa persona o individuo con el que vas a interactuar, que forma parte del segmento de clientes con el que debes trabajar, no debe conocer bajo ninguna circunstancia el hecho de que tú estás realizando un levantamiento de información sobre él. ¿Por qué? Yo no puedo ir y decirle, ¿sabe qué? Mira, estoy buscando eh, conocer un poco más el segmento de clientes al que usted pertenece y quisiera saber cuáles son sus problemas. No, porque esta persona se puede sentir encasillada, ¿ok? Y eso llevaría inclusive a que puedas obtener datos con márgenes de error enormes. Recuerda nuevamente, los seres humanos sí somos sociables por naturaleza, pero siempre buscamos un grado o nivel de aceptación. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos orientar nuestras respuestas de modo tal que no busquemos quedar mal de ninguna forma. Puntos principales que debes tener en cuenta al momento de empatizar, como te mencioné hace un instante, pregunta, repregunta, no asumas, no concluyas en base a tu experiencia personal, ¿ok? Pregunta el qué, el cómo y el por qué. Estas son tres preguntas claves que debes tener en claro. ¿Qué, cómo y por qué? Y finalmente, ya la fase con la que cerrarías el design thinking sería construir un mapa de empatía. ¿Cómo así, profesor? Levantar información directamente sobre lo que el cliente escucha, lo que piensa, lo que ve, lo que finalmente dice o hace en base a su entorno dentro de su segmento de clientes, identificando el problema principal que aqueja este segmento de clientes, qué es lo que ha escuchado, qué es lo que piensa y qué es lo que ve. ¿Qué es lo que escucha? ¿Para qué? Para saber de quién escucha.
¿Quién influye en ese segmento de clientes? Amigos, familia, entorno laboral, social. ¿Qué es lo que él piensa? ¿Piensa de manera independiente? ¿Piensa de forma, o sea, quizá mucho más amplia en un contexto familiar? ¿Piensa de modo tal que se orienta por, digamos, personas que influencian sobre su toma de decisiones, influencers, que ve en el mercado? ¿Ve a través de su perspectiva personal, a través del punto de vista de otras personas, que es finalmente lo que dice y hace? Esa información también nos es bastante relevante para poder identificar el problema que aqueja este segmento de clientes. Sin embargo, recuerda que la importancia del manejo de la fase de empatía es principal, es primordial. Prácticamente todo el design thinking depende de que desarrolles esta primera fase de manera clara, de manera precisa. Si esta fase la trabajas de manera correcta, la fase de identificación de problemas es muchísima más sencilla. ¿Por qué? Porque ya tienes información real, verídica, de manera visual, conectas ideas. La fase de generación de ideas de negocio es mucho más sencilla. El prototipo también y el testeo, sí, puede fallar, pero va a ser un margen mínimo. Todo depende de la calidad y la cantidad de información que puedas obtener en la fase de empatía. Recuerda que en el webinar de hoy nos estamos enfocando en aspectos generales, ¿ok? En aspectos generales. Solamente estamos viendo algunas herramientas o sugerencias para desarrollar la fase de empatía. Sin embargo, esta solamente es la parte introductoria, la orientación para aplicar la fase de empatía. En sí, el manejo del design thinking es todo un curso, ¿no? En el cual hay que manejar no solo herramientas, sino análisis de resultados, datos, ver casuística. Pero por la limitación que tenemos en un webinar en cuanto al límite de tiempo, es que esta sesión se ha enfocado sobre todo en el manejo de algunas herramientas recomendables o sugeridas para la fase de empatía. Por mi parte, esta es toda la información que he podido traerles el día de hoy. Espero haya podido ser de su agrado. Mi nombre es José Gerardo Podestá. Dudas o consultas que puedan tener de manera complementaria a lo que hemos visto el día de hoy, pueden contactarme vía LinkedIn para poder brindarles mayor información. Y dentro de CAMEX, la Cámara de Comercio Exterior, también existe un curso especializado en el desarrollo de Design Thinking. Muchas gracias por su asistencia, su conectividad al desarrollo de este webinar y nos vemos en una próxima oportunidad. Muy buenas tardes.